María Santísima es madre y portadora de la vida de Jesucristo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Caminando con María, con Luis Alberto y Cielo Nancy. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Bueno, queridos amigos, venimos reflexionando y venimos meditando en las virtudes de San José. Un hombre que, como decíamos, lo ha escogido el Padre Celestial como su hombre de confianza para encargarle esta misión de cuidar, proteger, ayudar, sustentar a sus dos más preciados tesoros, su hijo único y la madre de su hijo, María. Por eso, Cielo Nancy, vimos que el Padre le había dado a San José una humildad grande, y era un hombre humilde, era un hombre que no buscaba reconocimientos, que no buscaba ni alardeaba de sus conocimientos, ni mucho menos alardeaba de tener al Mesías en su casa. Conocía de todo menos de protagonismo. No era protagonista, Así es. no le interesaba ser el protagonista. Él quería pasar desapercibido. Él quería pasar, como dices tú, en una oportunidad, bajo perfil. Bajo perfil. Sí, ese era San José, un hombre sencillo, un hombre que tenía mucha fe y que le creía a Dios. Así es que vimos cómo, cuando el ángel se le aparece, él inmediatamente responde haciendo lo que el ángel le pide. Y va y busca a María y la lleva a su casa. Y responde con prontitud. No es que responda y que lo voy a pensar, lo voy a discernir, voy a esperar. No. Él entiende que este es un mensaje de Dios y actúa inmediatamente. Así es. También entonces el Señor le dotó de fe, y lo vimos cuando sale huyendo hacia Egipto, sin recursos, y le dio mucha confianza, porque se abandonó completamente en la providencia, se abandonó completamente a la voluntad de Dios. Este era San José. Pero bueno, hagamos otro momento de reflexión sobre virtudes de San José. ¿Qué otra virtud viene a tu mente? San José trabajador. De hecho, es nombrado por la iglesia como San José obrero. Hay un día especial dedicado a San José y es asociado con toda la parte del trabajo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo nombra la iglesia así? Porque es un ejemplo para todos nosotros. De honestidad. Es un ejemplo de honestidad, de rectitud. Y también algo muy interesante, Cielo Nancy, a San José no le gustaban los trabajos mediocres. Él hacía las cosas, su trabajo, lo mejor que podía hacerlo. Colocaba todo su empeño, su conocimiento para hacer un trabajo bien hecho, en el tiempo que se lo había requerido, en el tiempo que él había acordado hacerlo. De hecho, le gustaba mucho lo que él hacía porque desde muy joven empezó a notar que él tenía esta facilidad y estas habilidades en sus manos para poder hacer este tipo de trabajo, y recibió indicaciones e instrucciones de personas que lo fueron llevando poco a poco y le enseñaban a que fuera cada vez más perfeccionista y a que aprendiera diferente tipo de por decirlo así, de técnicas. Entonces, como a él le gustaba, él lo hacía bien. Y aprendió también cuando estaba en casa, aprendió también matemáticas, geometría, dibujo. Entonces, yo pienso que ese era un carisma que Dios le dio a él en la parte de su trabajo específicamente. Además de eso, que es importante tenerlo en cuenta, era la forma como él cobraba un precio justo. Es decir, no tomaba ventaja del cliente, no se aprovechaba de la necesidad del cliente, y por el contrario, él quería ayudar a la persona, él quería servirle y acordaba un precio justo para cobrar por lo que él hacía. Y en muchas ocasiones se vio que si él veía que la persona no tenía los recursos, pues prácticamente que hasta regalaba su trabajo para que la persona se pudiera hacer a lo que necesitaba.
pero teniendo en cuenta siempre que ese trabajo le permitía a él el sustento para su familia, a la vez que le permitía servir a las otras personas, servir al prójimo que acudía a él. O sea que has dicho algo. San José, otra virtud de San José era un San José servicial. Sí, así es. Es decir, un San José siempre dispuesto a ayudar al otro. Bueno, ¿qué otra virtud se te ocurre que tengamos con San José? Con San José podemos decir que era un hombre muy moderado y muy, ¿cómo diríamos? En su apetito. Era un hombre mesurado para mesurado. Comer. Es decir, vemos que San José comía frugalmente. Es decir, no era una persona que dado a la gula, dado a la glotonería, sino por el contrario, era mortificado en el comer. Y muchas veces San José ayunaba. San José realmente es un ejemplo para nosotros de un hombre de ayuno y oración. Un hombre parco en su alimentación. Comía siempre en casa, comía siempre con su esposa y con su hijo. Comía siempre después de darle gracias a Dios, después de bendecir los alimentos conforme la ley lo establecía, conforme lo había enseñado Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Mira que eso también es una enseñanza para nosotros, porque es rescatar de San José lo importante que era para él la familia. O sea, era estar siempre alrededor de la familia. Trabajaba para su familia, pendiente de su esposa, pendiente de su hijo, pendiente de sus necesidades básicas. También miramos en San José otra virtud, Luis Alberto, y es la virtud de controlar sus sentidos. Así, él tenía todos sus sentidos bajo control. Y esto es bien interesante porque nos enseña a nosotros cómo hay que cuidar la vista, los ojos. Decir, pero no la vista de no salir al sol y no ponerse las gafas porque puede uno desarrollar cataratas o enfermedades, sino otro tipo de cuidado con la vista. Sí, él entendía muy bien que los ojos son la ventana del alma. Y entonces, a través de los ojos, quería cuidarse de no caer en las tentaciones. Y evitaba entonces las ocasiones. Es decir, él sabía que debía cuidar qué miraba, debía cuidar qué escuchaba y debía cuidar qué decía. Esa también. El cuidado en el hablar. O sea, para de esta manera, teniendo sus sentidos bajo control, evitaba las ocasiones de pecado, evitaba las ocasiones de caer en esa tentación. No encontramos a un San José buscando cuál es el chisme, la noticia que hay que saber. No, San José estaba enfocado en lo que tenía que hacer, en su misión, estaba enfocado en su hijo y en su esposa y en su trabajo y en la oración. Esas eran sus prioridades. San José era un hombre muy callado también. San José era muy parco para hablar, porque, como dices tú, no le gustaba la murmuración. También encontramos en San José un hombre amante de la pobreza. No es que fuera un hombre sin ambición, o sea, era un hombre que hacía lo que tenía que hacer, pero disfrutaba y le daba gracias a Dios por lo que tenía. Esa es otra cosa bonita, mira, un hombre agradecido. Sí, sabes que aquí has tocado algo bien, bien valioso, y es, él no tenía codicia, no era codicioso, por eso era que colocaba un precio justo a sus trabajos. Él no pretendía enriquecerse rápidamente, no, ese no era su objetivo. Él entendía que Dios iba proveyendo el trabajo, Él le iba dando los medios y Él aceptaba cada día como venía. Es decir, cada día tenía su propio afán y Él lo entendía. Pero dijiste algo muy importante, era un hombre agradecido. Cada cosa la miraba, la apreciaba y le daba gracias a su Padre Dios por
por esto que le daba. No se cansaba de darle gracias a Dios por su hijo. Y no se cansaba de darle gracias a Dios por su esposa. Y por la provisión que llegaba de Dios. Si era mucha, bendito sea Dios. Si era poca, bendito sea Dios. Disfrutaba cada cosa. No estaba anhelando, ni añorando, ni quejándose. Eso de la queja con San José no iba. Bueno, y fíjate una cosa. No obstante que pasaron dificultades y no obstante que muchas veces estaban escasos de recursos, sin embargo, como tú bien dices, no había queja, había gratitud, pero sobre todo había mucha alegría. San José no era un hombre triste, era silencioso, sí, no le gustaba el protagonismo, pero era muy alegre. Cuando él sonreía, su cara se iluminaba. Él tenía mucha paz en su interior y entonces reflejaba esa paz y las personas que hablaban con él sentían la paz de San José. Pero es que además él vivía con una felicidad constante, Luis Alberto, porque él sabía que él tenía en su casa los tesoros del cielo, los tesoros del Padre. Tenía a María y tenía a Jesús, y que él era indigno y él no merecía eso, pero lo aceptaba y lo vivía y se la gozaba, por decirlo así. Sí, pues miremos algo, y es, San José es cabeza de familia, como corresponde y como lo establece la ley. Para él fue difícil entender esto y aceptarlo. Por parte de la costumbre del pueblo judío lo entendía. Pero ¿cómo ser cabeza de familia si en casa tengo a mi hijo, que es Dios, y tengo a mi esposa, que es inmaculada y que es la madre de Dios? Sin embargo, hay ¿Y yo quién soy? Algo hermoso, ¿sí? La Virgen María y el niño Jesús aceptan ellos la autoridad de San José y aceptan que San José, el hombre de la casa, cabeza de familia, y él acepta esa responsabilidad. Pero hay algo adicional, si lo así, con el que quisiera redondear y terminar este asomo que hacemos a las virtudes de San José, y es San José, un hombre orante, un hombre a quien nadie lo podía apartar del cumplimiento de sus deberes religiosos. Para él lo más importante era iniciar el día muy temprano, dando gracias a Dios por la vida, dando gracias a Dios por su hogar, por su familia, por el alimento, por el sueño y el descanso. Un hombre que cumplía todo lo prescrito por la ley. Un hombre que comenzaba el día enseñándole a su familia y a su hijo y orando todos juntos el Shema Israel, que está prescrito, que Moisés le enseñó al pueblo. Oraban 2 veces al día, al comienzo del día y al final de la tarde. Hicieron así, además de hacer estas oraciones, además de cantar los salmos con su familia, él contemplaba al niño Jesús. Así es, Luis Alberto. Era un adorador por excelencia. Pero bueno, ¿qué te parece si en el próximo capítulo seguimos hablando de todas estas virtudes que acompañan a San José y que son de gran enseñanza para nosotros? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Caminando con María, en compañía de Luis Alberto y Cielo Nancy. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.